¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Estamos empezando un estudio que se titula Principio de Dolores, basado en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14. Y el tema que vamos a tratar en esta noche se titula Guerras y rumores de guerra. Permítame leer el pasaje que está en Mateo 24. Hemos dicho del versículo 3 hasta el 14, que dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta aquí la lectura. Se suele juzgar al siglo XX como un siglo muy violento. La Primera Guerra Mundial causó más de 18 millones de muertos, 18 millones y medio de personas muertas, y en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 55 millones de personas, y también se estima que 35 millones fueron heridas, quedaron heridas. Desde el año 1945, que es la fecha que terminó la Segunda Guerra, bueno, desde esa fecha las guerras han producido más de 25 millones de muertos. Se albergaba la esperanza que tras estas terribles experiencias el siglo XXI podría llegar a ser un siglo de paz, pero por desgracia seguimos con una situación de gran violencia. En el momento actual se cree que existen varias guerras activas. Y Aristóteles decía que la guerra es un medio natural y justo para someter a quienes, nacidos para ser mandados, se niegan a someterse. Bueno, este es el pensamiento helenista, el pensamiento de un filósofo de renombre, pero yo personalmente discrepo con esta idea, porque la guerra no es un medio natural, tampoco justo. Justo él dice para someter a quienes han nacido para ser mandados. Yo creo que Dios nos creó a todos por igual. Es verdad que en el mundo hay mucha desigualdad, una desigualdad que también es creada por el mismo hombre, donde vemos que el disfrute de la riqueza no es igual. Hay quienes tienen más y hay quienes tienen menos. Y es verdad que hay quienes trabajan más y hay quienes trabajan menos. También hay que ver que la balanza se inclina siempre a favor del que tiene más. Pero también no podemos negar de que existe un sistema que muchas veces no permite que otros puedan surgir. Existen monopolios y existen una serie de cosas que impiden que aquellos que están emprendiendo algo pues no puedan crecer, ni mucho menos competir con aquellos que tienen el poder económico. Eso también sí existe. Pero a lo que estamos yendo es a lo que dice Aristóteles, al hecho de que hay quienes han nacido para ser mandados. Y por lo mismo que se niegan a someterse, entonces, bueno, la guerra es necesaria. Como para hacerles recordar que ustedes han nacido para ser mandados, para ser esclavos, para ser sometidos, y tienen que adecuarse a eso, cosa que no es cierto. Vamos a ver que las guerras que han surgido a lo largo de la historia han tenido sus razones de ser, sus causas. Se cree que los dos principales problemas de la humanidad actualmente son el hambre, que la sufren más de 800 millones de personas, 841 millones de personas para ser más exacto,
y se cree que diariamente están muriendo 35.000 personas a causa del hambre. En segundo lugar están las guerras, que son otra de las principales lacras de la humanidad. Y las guerras de ahora, pues ya no matan solamente soldados, ¿no? Esas eran las guerras antiguas. Hoy las guerras matan a civiles. Un libro titulado Crímenes de Guerra de David Rieff, él habla sobre las guerras en el mundo y él dice, como ha quedado demostrado lo que ha pasado en el Congo, en la República Democrática, en Somalia, en Bosnia, en Ruanda, en Chechenia, en Siria, en Irak. En la guerra la tortura es habitual, el asesinato de la población civil y la expulsión de sus casas a los que sobreviven constituyen el principal propósito de cualquier ofensiva militar. Gran proporción de víctimas están entre la población civil. Se cree que un 15% en la Primera Guerra Mundial que murió eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial, la población civil que murió fue un 65%. Y se cree que las guerras de hoy en día, a partir del año 90 en adelante, están matando a más del 90% de civiles. Las guerras siguen matando gente después de acabadas. Todos los meses, más de 2.000 personas mueren o quedan incapacitadas a causa de las minas, que hay muchas minas que están sembradas en lugares donde ha habido guerra, peleas, donde ha habido pleitos. Y hay gente que pasa por ahí, camina, un niño, un adulto, y pisa una mina, o muere o queda mutilado. Como decíamos hace un momento, las causas de las guerras pueden ser, según la experiencia que ha habido, y esto es lo que se puede analizar a lo largo de las muchas guerras que han habido en la historia, las causas de las guerras son la falta de sinceridad de las partes, los desacuerdos sobre el cumplimiento de los acuerdos, la lucha interna entre facciones y la permanencia de las razones profundas de los conflictos. Pero yo añadiría también la ambición de algunas naciones o líderes de potencias que tienen un sentimiento o un deseo expansionista. El caso de Adolfo Hitler, por ejemplo, que Alemania llegó a ser una potencia militar, económica, y Hitler se aventuró a querer conquistar el mundo, empezando por los países vecinos, Polonia, Holanda, Francia, los países que lamentablemente sufrieron la invasión alemana. Y este hombre tenía el deseo de querer adueñarse del mundo. Se había inspirado, creo, en Napoleón, porque Napoleón también tuvo un deseo similar, pero no logró su objetivo. Las guerras dañan el medio ambiente, no solamente matan gente, sino también destruyen nuestro hábitat, ¿no? El cambio climático es debido al efecto invernadero, ¿no? Las guerras contribuyen precisamente a esto también, a perjudicar la capa de ozono, destruyen la capa de ozono. Existe también lo que se llama la degradación y la pérdida de tierra apta para el cultivo, la degradación y la destrucción de los bosques, la destrucción, la contaminación de las reservas de agua potable y el agotamiento de las reservas pesqueras. O sea, la guerra no es una, como decía Aristóteles, no es algo justo, nada, no puede ser algo justo, algo que está depredando, destruyendo el hábitat, la naturaleza y encima matando gente. Definitivamente no es justo esto. Han habido muchas guerras a lo largo de la historia, atendiendo a los propósitos de sus participantes y al contexto de sus bandos enfrentados. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que antiguamente, en tiempos de la Edad Media, eran las llamadas guerras santas, por ejemplo. Aquellas que convocaba la Iglesia de Roma en ese tiempo, o un representante religioso, amparándose en tradiciones ancestrales de lucha por la supervivencia de una religión sobre otras, o de una cultura sobre otras, lo cual lleva a considerarse a sí misma como la única y legítima y verdadera, y a todas las demás como infieles
o religiones que no son correctas y son pecadores. Las guerras santas, por ejemplo, como el caso de las cruzadas, donde el Vaticano aquí jugó un papel importante, Roma movilizó pues ejércitos de muchos países de Europa. ¿Y para qué? Para conquistar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los moros, algo que nunca se logró. Pero las cruzadas fueron un gran negocio para el Vaticano, porque muchos reyes, nobles y aún los siervos, cualquier persona que quería participar, iban engañados, diciéndoles pues que ellos iban a ser perdonados de sus pecados y que iban a tener una serie de beneficios y que iban a entrar pues al reino de Dios, y que no iban a pasar por el purgatorio y tantas cosas más que finalmente pues nunca se cumplieron. Y muchos de ellos murieron dejando sus tierras, dejando sus herencias, dejando sus tesoros, todo bajo el control de Roma. Por eso es que Roma se enriqueció bastante. Claro, las guerras santas mataron mucha gente, pero fue un gran negocio para la iglesia. Existen las guerras civiles, las que se disputan dos o más bandos políticos o sociales o raciales dentro de un mismo país, por controlar la dirección de las instituciones o imponer un modelo sociopolítico por encima del otro. Y en este caso los combatientes no suelen ser estrictamente militares, sino que se involucra casi toda la población en el enfrentamiento. Bueno, lo que pasó en Sudáfrica, ¿no?, con el llamado apartheid, que esto era más que nada una lucha racial. Lo que sucedió en Estados Unidos en la guerra civil, por ejemplo, el norte contra el sur, también murieron pues muchos civiles. Los civiles eran armados para poder pelear en una guerra que, bueno, en realidad no tenía sentido ni propósito, porque yo pienso que las guerras nunca tienen sentido ni propósito. Existe lo que se llama la guerra de guerrillas, conflictos en los que un contendor, usualmente una fuerza de ocupación, es desproporcionadamente superior a la otra, y esta última acude a tácticas de enfrentamiento breve y retirada rápida, dado que no puede hacer frente frontalmente a su enemigo. Es lo que hemos vivido nosotros en nuestro país, y creo que en varios países de la región, con el terrorismo, que tristemente pues dejó pues toda una década sangrienta, ¿no? Los años 90, 80, 90, que fueron décadas de terror, y que esto es algo que, si bien es cierto, se ha superado en gran parte, pues todavía han quedado rezagos y quedan todavía ciertos grupos que ya quisieran tener el poder y los recursos, y yo creo que las armas también, para poder realmente salir a la palestra y pelear. La guerra total, se emplea este nombre para los conflictos en los que las naciones involucradas movilizan hasta el último de sus recursos disponibles para enfrentar y vencer al enemigo. No debe confundirse con el concepto de guerra absoluta, que es otra cosa, pero al fin y al cabo es guerra, ¿no? La guerra nuclear, surgida solo a partir del siglo XX, y donde vemos pues el desarrollo de las armas atómicas de destrucción masiva, que actualmente representan un peligro incluso para la vida misma del planeta, ya que las bombas atómicas podrían arrasar con ciudades y regiones enteras. Nunca ha habido una, por suerte. Bueno, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó con el uso de dos armas atómicas, ¿no? La que se lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki. Pero si hubiera una guerra nuclear actualmente, podría significar el fin de la humanidad. Tú sabes que existen bombas atómicas, bombas nucleares, o de hidrógeno, como puedes llamar, no sé, pero son armas que son más de 1000 veces más potentes que las que han sido lanzadas en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, en Nagasaki. Ponte a pensar, mira, la destrucción que estas dos bombas causaron en Japón no se comparan en nada con las que existen ahora.
Y todos sabemos lo que existe, a toda la guerra que existe actualmente en la Europa, en Europa Oriental, en Europa del Este, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. A un año, miren, de haberse iniciado este conflicto, vemos que la decisión del presidente Putin ha destrozado familias, ha obligado a millones de personas a abandonar sus comunidades, ha destruido hogares, escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles, ha exacerbado una crisis alimentaria mundial, ha desestabilizado los mercados energéticos y ha socavado la paz y la seguridad internacionales. Esta guerra ha destrozado la reputación internacional de Rusia, que la ha dejado debilitada y aislada y ha diezmado su economía también. Esta guerra es un intento ¿de qué? De arrebatar territorio a Ucrania y frustrar su trayectoria independiente y democrática. Que esto es algo que todavía no termina. Y se habla incluso de hacer uso de armas atómicas, que esperamos que eso no suceda. Pero esto tiene que terminar en algún momento. Incluso ya le han puesto precio a la cabeza de Putin. Ya es considerado un genocida. Lo más probable es que si este hombre cae, va a tener que rendirle cuentas a la humanidad, va a tener que ser juzgado por crímenes de guerra. ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? Es interesante lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Desde el año 1700 se cree que han muerto en conflictos armados más de 100 millones de personas, el 90% durante el siglo XX y un 13% desde el año 1945 hasta el presente. Y durante la mayoría de la historia de la humanidad, cerca del 10% de las víctimas directas de una guerra eran civiles. Estas aumentaban a la mitad si se incluían las causas indirectas como la hambruna, las pestes, las masacres y demás. Pero durante los años 70, 1970, los civiles pasaron a ser el 73% de las víctimas y en la siguiente década el 85%. Y actualmente son cerca del 90% de las bajas en las guerras. Y en este cálculo entran las muertes producto de batallas, masacres, hambrunas, pestes y genocidios durante los conflictos. Este pasaje que leímos de Apocalipsis 6, 3 y 4 habla justamente del caballo bermejo, que es el caballo de la guerra, donde vemos claramente que esto que está sucediendo justamente está representado en este caballo, ¿no? Es un símbolo que el Señor está diciéndole al mundo. Bueno, es Jesús quien está hablando con Juan, porque Juan es el que está escribiendo esta visión, la visión de Jesucristo, o la revelación de Jesucristo, de que la guerra no es algo que va a detenerse, al contrario, se va a seguir dando. Debemos estar acostumbrados ya a la idea de la guerra, porque se va a seguir dando. Y que todo esto es, como dijo Jesús, principio de dolores. Si bien es cierto, algunos ubican este texto para el tiempo del anticristo, donde se van a intensificar más las luchas, especialmente contra los cristianos, contra el pueblo judío, pero no deja de ser en esencia lo que es: guerra, conflicto, destrucción, matanza masiva de gente, que es lo que hace normalmente una guerra. Y creo que esto es debido a que el hombre que produce todo esto no tiene a Dios en su vida, no tiene a Dios en su corazón. La Biblia habla de las guerras como señal antes del fin, ¿no? Como hemos leído en Mateo 24, el versículo 6, cuando Jesús dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo sé que desde los inicios de la historia, desde los imperios antiguos, ¿no?
Asiria, Egipto, Grecia, Roma, siempre ha habido guerra, porque estos imperios para poder lograr su objetivo de ser lo que fueron imperios, pues han tenido que pelear, han tenido que batallar, han tenido que guerrear contra el otro imperio para vencerlo y así poder tener la hegemonía. Bueno, eso era antiguamente. Se pensaba que esto ya se había superado, pero no, la Segunda Guerra Mundial, pues vemos el caso de un tipo como fue Adolfo Hitler, que le entró pues ese espíritu de megalomanía y de querer ser dueño del mundo, y que tristemente pues desarrolló una hecatombe mundial de la muerte pues de millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Ojo, 6 millones de judíos civiles que fueron exterminados en campos de concentración. Se la agarró contra los judíos. El anticristo va a hacer lo mismo en su gobierno, en lo que llaman muchos el imperio romano reconstruido, donde el anticristo va a tener el control del mundo y la gente se va a rendir ante él. Y su ataque más fuerte y directo va a ser precisamente contra los judíos y contra la iglesia, contra los cristianos, ¿no? Bueno, yo sé que hay quienes piensan que la iglesia se va a quedar para el tiempo de la tribulación y hay quienes dicen que se va, ¿no? Yo personalmente, es mi opinión personal, no respeto las otras, obviamente. Yo creo que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Pero el evangelio se va a seguir predicando todavía en el mundo. Es decir, cuando se va a la iglesia, muchos dicen se va el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo todavía va a estar aquí en la tierra, porque todavía se va a predicar el evangelio. Entonces yo pregunto, ¿quién es el que va a convencer a la gente de pecado si no es el Espíritu? Ahí vemos el trabajo de los 144.000 que se menciona en Apocalipsis, ahí vemos el trabajo de los 2 testigos que ellos van a predicar en Israel, pero los 144.000 van a predicar en todo el mundo y va a haber una cosecha masiva de almas que se van a convertir a Cristo, judíos también. Ya, contra ellos va a ser la persecución. Lamentablemente muchos van a morir, pero van a morir manteniendo el testimonio de Jesucristo. Las guerras son consecuencia de la tragedia humana sucedida en el huerto del Edén. El pecado trajo como consecuencia a una humanidad egoísta, ambiciosa, perversa, que solo le interesa buscar su propio beneficio a costa de los demás. Y Santiago habla algo de esto cuando dice ahí en el capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Sí, el ser humano quiere lograr cosas en la vida, quiere lograr enriquecerse, destacar, quiere la fama, el poder, el prestigio, la riqueza, pero muchos quieren obtenerlo de una forma ilícita, violenta, dañando, afectando, matando. Lo que dice Santiago es muy cierto, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, yo te expuse algunas razones de por qué suceden las guerras, pero en realidad no es por un tema político, no es por un tema económico, en realidad son cosas que podrían superarse si hay un buen diálogo, hay un buen trato diplomático, no. Esto está en el corazón del ser humano. El ser humano vive en conflicto con Dios y mientras el ser humano vive en conflicto con Dios, dentro de él existe guerra. Por eso digo que hay conflicto. Ese conflicto se traduce en guerra. Y Santiago lo dice acá. Cuando él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones, pregunta él, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Claro, pero yo creo que Dios también conoce el corazón del ser humano y sabe cuál es la intención. Dios nunca va a responder a alguien que codicia riquezas, codicia poder, pero lo hace no para honrarlo a él, sino para honrarse a sí mismo. Estos hombres nunca le van a pedir nada a Dios, pero van a querer obtener todo esto por sus propias fuerzas, por su propio poder. Pero al final terminan mal. En el reino milenial de Cristo,
que se menciona ahí en Apocalipsis 20, las guerras van a dejar de existir. El profeta Isaías habla de esto, ahí en Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4, cuando dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este pasaje es precisamente una profecía sobre el tiempo del milenio. Es lo que va a suceder. En el milenio no va a existir guerra, no va a haber violencia, no va a haber enfrentamientos, porque Cristo va a estar aquí. 1000 años donde habrá paz, habrá abundancia, no habrá que temer a nada, porque el diablo va a ser atado por 1000 años también, así que el diablo no va a estar tampoco para dañar ni perjudicar a nadie. Y todos los pecadores pues habrán desaparecido de la tierra. Solamente en el gobierno milenial van a estar justamente los cristianos, los creyentes. Se va a ser un tiempo, 1000 años de paz, de abundancia, de tranquilidad, de sosiego. Cristo va a estar allí. Y va a ser, creo, un milenio que ahora pues nunca lo hemos alcanzado, nunca lo hemos vivido, porque siempre el mundo ha vivido en guerra, pero va a ser una cosa diferente. Y solamente tienen acceso ahí los que creen, los que confían en Jesucristo. Actualmente es difícil detener las guerras, pero el único que lo va a hacer, el único que puede hacerlo y traer paz al corazón del ser humano es Cristo. Jesús dijo ahí en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Cristo te quiere dar, mi querido amigo, es muy diferente a la paz que este mundo te da. Es más, mira, no hay paz en el mundo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que se iba a encargar de velar por la paz del mundo. Mira, desde que se creó la ONU no existe paz. Siguen habiendo guerras. No digo que del año 1945 en adelante hay muchas guerras activas. ¿Qué hace la ONU, por ejemplo, en el conflicto que hay entre Rusia con Ucrania? Y bueno, y si hiciera algo no le hacen caso. ¿Qué hace la ONU en África, por ejemplo, donde todavía existen guerras activas en algunos países allí? Donde existe esto de la limpieza racial, ¿no? De destruir a pueblos enteros por un tema racial o por un tema religioso. Y la ONU no entra ahí, no hace nada, no sé si hará algo, la verdad, porque no se ven los resultados de esto. Y no se van a ver porque la Organización de Naciones Unidas, con todo el respeto que se merecen, no tienen el poder de traer la paz al mundo. No lo van a hacer. Nunca lo han hecho, ni tampoco lo van a hacer. El único que va a hacer es Cristo. En un tiempo diferente, en un escenario diferente, en una dimensión totalmente diferente a la que estamos viviendo nosotros, porque solamente nosotros conocemos la violencia, el conflicto, la guerra, la maldad y la inseguridad. En el tiempo de Cristo no va a existir nada de esto. Claro, pero yo sé que los poderosos, los políticos, los gobernantes no hacen caso, no creen. Ellos siguen creyendo que ellos mismos van a establecer un gobierno de paz mundial, cosa que esa ha sido la ilusión siempre de grandes gobernantes, pero nunca lo han logrado. Yo quiero dejarte un pensamiento que está en Isaías 26:3. Yo creo que Dios reconforta nuestro corazón con la verdadera paz cuando Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Isaías dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Como te dije hace un momento, Jesús vino a darnos paz, la paz que nadie te la va a dar. Y Dios se encarga de guardar tu corazón, tu vida, tu mente en una paz completa. Porque tu pensamiento persevera en Él, porque tú confías en Él, porque tú crees en Él.
y Dios no menosprecia a los que creen y confían en Él. Pero tú tienes la opción de decir yo creo o decir no creo. Yo espero que te inclines a creer en Cristo, de abrirle tu corazón a Él y de decirle, Señor, entra a mi vida, perdona mis pecados, ayúdame a ser un hombre o una mujer diferente. Yo quiero vivir contigo cada día. Si tú eres sincero y se lo dices de corazón, Dios va a tener comunión contigo y te va a mostrar la paz verdadera que tú necesitas. Espero que este tema haya sido de ayuda y bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.